Hola, buenos días, muy buenos días a todas y a todos. Buenos días a nuestros estudiantes, nuestros docentes que nos acompañan y a toda la comunidad universitaria en general. Primero que todo, quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo webinar de este nuevo ciclo de conversatorios denominado, ¿cierto?, AP Conversa Con. Este conversatorio es una iniciativa del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de nuestra Universidad de Santiago, que busca generar básicamente un espacio de diálogo, de reflexión, de escuchar otras voces y realidades con diferentes puntos de vista respecto de los temas públicos que hoy nos convocan. El tema que hoy nos convocan son las elecciones que acabamos de vivir el pasado fin de semana. Del malestar al proceso constituyente, análisis post-elecciones, ese es el título que le quiso poner nuestro tremendo invitado y destacado sociólogo y académico de nuestro departamento, Alberto Mayol Miranda. Alberto tiene una vasta trayectoria académica, se graduó en 1998 de Sociología en la Universidad de Chile, en donde también se graduó como máster en Ciencia Política. Paralelamente realizó una licenciatura en Estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile y concluyó el Diplomado de Estudios Avanzados en Sociología en la Universidad de Complutense Madrid, universidad por la que también es candidato a doctor en Sociología. Este extenso currículum lo ha llevado a ser profesor e investigador en diferentes universidades, siendo los principales, ¿cierto?, en su trayectoria en la Universidad de Chile desde el 2008 al 2013 y nuestra Universidad de Santiago desde 2013 a la fecha. Cargo que siempre ha desarrollado, ¿cierto?, bajo una mirada crítica y desde la vereda de las y los ciudadanos. Esta posición la ha plasmado también en varios libros, entre los que destacan El derrumbe del modelo, la crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo, en donde analiza el fracaso en el proceso de legitimación del modelo económico neoliberal chileno y sus repercusiones en las dimensiones política, económica y cultural. En el libro No al lucro, de la crisis del modelo a la nueva era política, examina la estructura de poder en la sociedad chilena y propone la tesis de una creciente politización y el posible final de la transición post-dictadura, dando paso a una nueva transición. En 2019 escribió Big Bang, Estallido Social 2019, Modelo derrumbado, Sociedad rota, Política inútil, donde se explica el conjunto de fenómenos que transforman al malestar en disruptivo y capaz de generar un estallido como el que tuvimos. Además de sociólogo, Alberto es cientista político y ha incursionado en el ámbito de las artes y la cultura. Desde sus inicios de estética ha escrito óperas y literatura, siempre buscando develar el sistema político chileno con óperas que tienen como tema central la relación entre dinero y política y el debilitamiento de la política frente a la economía, como Maquiavelo encadenado, El Cristo de Elqui, estrenada en el Municipal de Santiago, y la ópera Emancipación, Bienal de Venecia del año 2019. Su mirada crítica y audaz del sistema no tan solo lo ha llevado a estar al lado de los movimientos sociales y sus demandas, sino que lo ha motivado a trabajar junto a ellos, porque es tiempo que la ciudadanía y los movimientos sociales realicen los cambios que Chile necesita. Alberto, agradezco que nos pueda acompañar desde España. Y bueno, sin más preámbulos, ¿cierto? Y con esta introducción de nuestro invitado, empecemos entonces este conversatorio. Primero se va a realizar una exposición de Alberto y luego él va a responder las preguntas, ¿cierto?, que le pueden hacer nuestros invitados y que les pido vayan ingresando a través del chat para poder hacérselas llegar a Alberto. Alberto, te dejo. Muchas gracias, Leti. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias al director del departamento, a Mario también, porque creo que esta instancia es una instancia muy interesante. Y a mí lo que he hecho básicamente es pensar cómo articular el análisis del momento que estamos viviendo, pero también con el horizonte de visualización que naturalmente en nuestro departamento tenemos, que es la problemática de lo público, el Estado, las políticas públicas en el fondo. Entonces, la idea es generar ese tipo de articulación. Entonces, les voy a ir señalando algunos puntos que me parecen importantes. Primero, es relevante a mi juicio partir
pensando como hito, no es el principio, pero es el hito del estallido social como un elemento significativo. Para eso hay que ponerlo en un contexto. Y en ese contexto yo les voy a mostrar un ejercicio que hemos hecho con mi equipo, que es súper simple, entre comillas, es lento, pero es simple, ¿ya? Que es este. ¿Ya? Estas son todas las movilizaciones sociales que se dan normalmente en forma de ciclos. O sea, hay momentos en los cuales las protestas se producen de manera independiente en cualquier parte del mundo, pero hay momentos en los cuales se juntan ciclos de protesta en muchos países del mundo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el año 68. No vamos a entrar en detalle, pero solamente que ustedes vean que el año 68 hay alrededor de 30 países que tienen grandes ciclos de protesta, estamos hablando de grandes ciclos de protesta, o eventos muy disruptivos, con destrucción de mobiliario público, quemas, en fin, ese tipo de situaciones, ¿ya? El año 68 es emblemático. Cuando dice 68 no dice 68, dice 66, 67, 68, 69, eventualmente 70. O sea, ahí los ciclos duran 3, 4, 5 años, no son. Pero esto luego salta, el año 68 es el más emblemático porque es el más intenso. Saltamos al año 89. Y si uno mira aquí, en muchísimos países muy distintos, llegamos, pero normalmente están asociados estos países a la órbita socialista que se cae el 89 y entra en disrupción. Recordemos que la Unión Soviética, a la Unión Soviética nadie le ganó una guerra, se cayó sola, ¿no? Entonces, hablamos de 38 países que tienen grandes fenómenos de protestas, estallidos, en ese gran ciclo que va, en este caso, del 89, que es el año más intenso, y 90, 91, en fin, incluso un poquito después algunos de los países. Luego tenemos el ciclo del 2011. En el ciclo del 2011, la cantidad de países es bastante más grande. Estamos hablando de un ciclo que llega alrededor a 54 países, donde Chile, y aquí entramos ya en Chile, Chile es el país donde hay mayor cantidad de movilizaciones, mayor cantidad de personas movilizadas en términos relativos a la población total del país y en términos absolutos, en términos del tamaño propio de cada una de las marchas, digámoslo así, que se van produciendo, y el periodo más largo de protesta, un periodo que dura 8 meses. Y que luego se extiende además, o sea, termina, pero en realidad a los 2 meses estamos con Aysén protestando, Calama, en fin, o sea, es bastante extenso. Y luego tenemos el ciclo que va de 2018 a 2021, que es donde el 2019 es el año emblemático, donde aquí llegamos a una cifra aún más sorprendente en cantidad. Llegamos a nada menos que 69 países que están involucrados en esta situación. 69 países son prácticamente el 40% de lo que es Naciones Unidas, o sea, estamos hablando de una cosa bastante significativa en ese sentido. El ejercicio que hicimos conmigo fue ir estableciendo, esto no es exhaustivo porque está basado en prensa, no está basado en investigaciones de cada uno de los casos, si esto formalmente tenía como base, por ejemplo, los precios de los bienes o servicios, la pobreza extrema, la desigualdad o la pérdida de derechos sociales, los derechos políticos, la combinación de problemas económicos, el autoritarismo o totalitarismo, la represión o los derechos humanos, las políticas de austeridad fiscal, que son todos tipos de causas normalmente que se imputan a este tipo de estallidos. Las denuncias de corrupción, las leyes a medida de los gobiernos o élites, las alzas de impuestos, la ilegitimidad de los gobernantes, los conflictos de carácter nacional, los nacionalismos y las crisis de gobierno. Ese fue el ejercicio, entonces tenemos ahí toda una variada y nutrida observación al respecto y más o menos vemos que si uno simplemente hace el ejercicio de sumar cuáles son las causas más frecuentes, se da cuenta que muy fuertes están las denuncias de corrupción, las alzas de precios o servicios esenciales, los temas económicos en general y fundamentalmente los temas de desigualdad, es también lo más intenso. Y entonces cuando uno mira desigualdad con 17 casos y ve corrupción con 18 casos a nivel mundial, que son las causas de sus respectivos estallidos, lo que está viendo fundamentalmente es entender que hay una asimetría de poder. Hay una asimetría de poder que es lo que se está imputando.
y las leyes a medida de los gobiernos, que son 11, son muy significativos. Entonces, este ejercicio, ¿por qué lo traigo a colación? Bueno, porque en el fondo hay un proceso de desequilibrio que es global. Y ese proceso global de desequilibrio se puede describir fácilmente. Es bastante sabido que la globalización tal como la conocemos, la globalización que en su centro, en su corazón operativo, es financiera, y que la globalización en términos de las dimensiones más humanas, en las dimensiones más allá del desarrollo de las tecnologías como esta que nos permite estar interconectados, qué sé yo, más allá de eso hay poco desarrollo de la globalización en términos de valores conjuntos, a tal punto que estamos en plena pandemia y el fenómeno central a nivel global de la pandemia ha sido el surgimiento de el llamado nacionalismo de las vacunas. Es decir, que la gente no quiere que vacunen a otros con la vacuna de su país. No quieren que vacunen a los migrantes, no quieren venderle vacunas a terceros, y recordemos que hubo países que felices entre sí tenían tratados de libre comercio, pero resulta que a la hora de compartir ventiladores mecánicos no querían compartirlo, o le negaban la venta de mascarillas a otros países, en fin, requisaban mascarillas. Eso no tiene mucho que ver con los valores globales, ¿no? Entonces, eso revela que había un desequilibrio, que en el fondo la globalización servía para ciertas cosas, pero no existía realmente como un valor en sí mismo respecto a la lógica de entender a todo el mundo bajo el mismo prisma. Esto es bien importante porque nos permite entender también cómo Chile, un país tan globalizado, es el 2019 y el 2011, las dos veces, el país dentro de los países que tienen grandes ciclos de protesta o literalmente explosiones disruptivas a nivel social, es el país donde en ambas ocasiones se dan los casos más intensos, más fuertes. Es interesante porque Chile, claro, tanto en el 2011 como en el 2019, durante estos ciclos de protesta, hubo gobiernos que cayeron en el mundo. Y en Chile no cayeron los gobiernos. Entonces uno dice, bueno, no es tan grave. No, lo que pasa es que esos gobiernos que cayeron más fácilmente, y Chile, teniendo datos mucho más intensos de protesta, tuvo una capacidad de soportar el sistema. De hecho, uno podría decir que al mismo tiempo de que es efectivo que la institucionalidad en Chile hoy día está en una condición muy lamentable, al mismo tiempo puede decir que esa misma institucionalidad fue capaz de resistir dos grandes terremotos en términos sociales, 2011-2019, manteniéndose relativamente firme y con un proceso institucional de salida como es la Convención Constituyente. Entonces, se puede leer por un lado, se puede leer por el otro también, evidentemente. Ahora, estos desequilibrios, que yo lo simbolizo de la siguiente manera: el discurso general, no podemos gastar plata y endeudar al Estado, y uno va a mirar los datos económicos de los hogares, y los datos económicos de los hogares nos dicen que los hogares están enormemente endeudados. Enormemente endeudados. Entonces, ¿por qué no podemos endeudar al Estado, pero sí tenemos que endeudar los hogares? Esos desequilibrios se llaman desequilibrios normativos en sociología. Es decir, hay una norma social que no se está cumpliendo, porque resulta que para un lado vale de una manera y para la otra no vale del mismo modo. Y esto supone un cuestionamiento moral. Todas estas crisis de este tamaño llegan en su grado más alto a un cuestionamiento moral, un cuestionamiento que parece más simple, pero que en realidad es más complicado, porque tú cómo das una respuesta moral desde el Estado o desde el sistema político cuando la desconfianza arrecia. Cómo desde la tradición construyes una respuesta política que construya legitimidad. La legitimidad es una cosa muy complicada. La legitimidad no es un fenómeno político, la legitimidad es un fenómeno cultural. Es un fenómeno cultural que tiene que ver con valores que inspiran un sistema completo de dominación, un conjunto de mandatos. Por tanto, no es tan simple como decir, ¿y cuál es la función de la legitimidad? Es muy simple. La función de la legitimidad es que la sociedad opere sin roce, que cada parte del camino no signifique fricciones y calentar la sociedad en demasía. Entonces, lo que pasa un poco hoy día, que estamos en una situación muy disruptiva, pasa en muchos países, que alguien dice X cosa
por error, por tontería, por falta de criterio, por lo que sea, y resulta que todo se incendia, todo se inflama. Es porque el sistema no goza de legitimidad. Entonces la legitimidad tiene esa función fantástica que es como el aceite del motor del auto. Con la gran diferencia es que el aceite del motor del auto no se le acaba y uno va y lo compra a un precio enormemente bajo respecto a lo que vale el auto, ¿ya? Y le echa aceite al auto y el auto sigue andando y no se calienta más. Pero resulta que la legitimidad no se puede echar así, ni se compra. Y no se compra haciendo, cuando se le entrega a la gente bonos y qué sé yo, tardíamente, ya no sirve, porque sencillamente la gente dice, me lo está dando, pero me lo está dando porque está obligado, no porque lo quiera, y por tanto entonces no confío igual. Que es la situación cuando el gobierno llega a la situación de los retiros del 10% de la AFP, está en un zapato chino, no tiene ni una posibilidad de salir bien, porque la gente le está diciendo, el gobierno parte diciendo, pero si usted va a perder parte de su pensión por culpa de esta situación, y la persona dice, déme mi 10%, y después de que le dan su 10% le dice, me está bajando la pensión por culpa suya. ¿Ya? Ahora, el gobierno no tiene ninguna razón porque efectivamente no fue capaz de enfrentar la situación previamente para evitar que eso llegase a ocurrir. No fue capaz de prever que eso era una situación posible y entra en la hemorragia. Y cree que va a detener la hemorragia con un aparato de este porte que se llama Tribunal Constitucional. Entonces el aparato se incendia. Como pasaría si uno le pide al auto que toda la temperatura del auto, ¿ya?, la controle un aparatito de este tamaño dentro del auto. Dice, no, que ahí se va a resolver todo. No, la cosa estalla, se quema. Entonces las herramientas se van quemando una tras otra, porque sencillamente no da. Bueno, eso es lo que pasa con los cuestionamientos morales. Los cuestionamientos morales, cuando llegan a consolidarse en la sociedad, son de una altísima complejidad y requieren respuestas que sean de tipo moral. Los grandes fenómenos políticos de la historia son fenómenos morales. O sea, fenómenos como el día clave de la ilegitimidad de la guerra de Vietnam es cuando Mohamed Ali no se niega a ir a pelear la guerra de Vietnam. Y le preguntan por qué se está negando a ir. Y dice, a mí los del Vietcong no me han hecho nada. A mí los del Vietcong no son los que me dicen negro de mierda. A mí los del Vietcong no son los que me dicen que me tengo que bajar del autobús. Son mis compatriotas los que me dicen eso. Yo tengo problemas con ellos, quiero resolverlos con ellos. No quiero ir a pelear una guerra por ellos ante gente que no conozco. Entonces, es muy complicado porque te enuncia, es decir, cuando te empiezan a decir una verdad que es corrosiva, el sistema se va descascarando. Y ese es el gran tema de todo esto, cómo se enfrenta ante una crisis de una élite gobernante que está en un estado de turbación, cómo se enfrenta cuando hay un requerimiento que es tan amplio como el que existe hoy día, que es simple, se llama dignidad. Se resume en dignidad. Entonces, es muy, muy complejo. Y por eso, entonces, el sistema entra en una desintermediación. Es decir, ya no hay manera de decir, lo que hay aquí, lo típico de la ciencia política, que dicen, aquí hay un fenómeno, un proceso social, lo que sea, pasa por una caja negra institucional y sale convertido en otra cosa. Eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. A tal punto que, de alguna manera, el plebiscito del apruebo y el rechazo, el plebiscito del año pasado, se traduce en esta elección casi mecánicamente. Esas cosas no pasan. Es como impriman lo mismo en forma de candidatos. Todos pensábamos que iba a haber una intermediación, que iba a pasar que, sí, ok, está bien, apruebo, pero mire, estos detalles, leyéndolo así como, las elecciones siempre son interpretables. Todos pueden, no todos, pero el 70% de los que van a competir pueden decir que ganaron, ¿cierto? Ahora no. No pueden. Está lleno de grupos que no pueden decir que ganaron. Así de simple. Y que tienen que decir que perdieron. Y que tienen que decirlo fuerte y claro además. ¿Por qué? Porque se imprimió una realidad que había ocurrido. O sea, desde el punto de vista, a mí me gusta mucho trabajar los temas políticos desde la sociología de la cultura. Entonces, desde el punto de vista de la cultura, lo que pasó el 2019 con el estallido social se replica finalmente el 2020 en un plebiscito
se replica nuevamente en esta elección. Sobre todo en la de convencionales constituyentes, porque es una elección cuyo proceso de intermediación había sido cercenado justamente por la protesta social. Es decir, todos los mecanismos de intermediación que existían fueron eliminándose y apareció entonces los mecanismos de paridad, los pueblos originarios, las posibilidades para los independientes, la organización de listas independientes. Entonces, en términos formales o en términos de lo que llamaríamos el derecho de costumbres, digamos, aparecieron costumbres que dijeron sencillamente vamos a lograr entonces configurar un escenario nuevo. Y parecía una locura y todos decían, ¿no? Si la derecha fue unida y la izquierda fue por todo separado, entonces la cosa va a ser una catástrofe para la izquierda porque va a sacar mucha votación, pero la derecha va a lograr tener su tercio y punto. Y no ni de cerca. O sea, lo de la derecha no fue que le faltaron dos y que no, ni de cerca. Entonces, el cuestionamiento moral, ¿ya? Tiene entonces dos patas. Uno hacia la élite, que es un poco lo que vimos en esta elección. Comentábamos antes de que entraran nuestras invitadas, invitados, comentábamos de que de alguna manera la gente fue a votar el fin de semana y es evidente que hay muchas personas que fueron a votar y votaron por la persona que no conocían, no por la que conocían. Cuando la lista era chica y como los conocidos no te gustan mucho, entonces tú vas y votas no sabes muy bien, lo viste 2 veces, no sabes qué edad tiene, no sabes formalmente nada. Normalmente los candidatos para obtener votos tienen que contar toda su historia, mostrar los cabros chicos, tienes que hacer de todo. ¿Ya? Por eso tampoco es que esas personas no pueden tomarse esto como un mandato estrictamente personal, deben entender también que este es un fenómeno social. Que es un fenómeno social donde tú dices, no me pongan de nuevo esto, o no me pongan a la derecha, diciendo que la farándula, que no puede ser la farándula, que no puede ser la farándula, me ponen a la Andrea Molina de candidata. Ya Miguelo, ya no sé quién, ya no sé cuánto, o sea, ¿por qué? Entonces, esos desequilibrios son los que empiezan a transformarse en algo que es corrosivo. Y por tanto, eso se manifiesta en una élite que termina de caer. Eso era bastante evidente, debo decirlo, era bastante evidente con simples datos. Yo hice un ejercicio súper simple hace unos años, que era organizar datos de distintas encuestas, no me importaba si me gustaban las encuestas o no me gustaban las encuestas, y además organizar datos extra a las encuestas. Por ejemplo, la cantidad de reclamos al CERNAC por año, la cantidad de reclamos a las municipalidades ingresadas a las oficinas de informaciones y reclamos. Todo eso mostraba el clima de enardecimiento de las personas y cada vez la sensación de la ilegitimidad de la institucionalidad. Bueno, eso en un momento determinado, de un puntaje de 0 a 100, donde 100 es lo más disruptivo, en un momento determinado se estabiliza sobre el 80, hace varios años ya, y llega un punto peak, el 2019, sobre 93, 94. O sea, prácticamente todo lo que vemos en la institucionalidad se llama malestar. ¿Y dónde nace el malestar? Fundamentalmente nace no solo en la certeza del mal que te han hecho, sino también en la incertidumbre del posible mal que te pueden haber hecho y tú no supiste, en la desconfianza, y en la incertidumbre del futuro de ese mal posible. Lo que está garantizado, dice la gente que está en este estado, es el mal. O sea, me va a llegar el mal de una u otra manera. Entonces, ese proceso ha llegado a un punto muy alto. Y claro, no es raro que el 2019 haya ocurrido cuando la discusión desde el punto del sistema político justo antes del estallido era absurda. Yo se las cuento en simple, en términos de política pública. Había un sector político del país que ofrecía un horario laboral semanal de 40 horas y había otro sector del país, en el gobierno, que ofrecía 41 horas. Y resulta que el gobierno decía que la diferencia entre 41 horas y 40 horas era toda la diferencia entre Suecia y Venezuela. Pero ¿cómo iba a ser una hora? Ser una hora. ¿Por qué no pusieron 40,5? Entonces, cuando la gente ve esas cosas y dice, no entiendo,
dice que aquí hay algo raro, o sea, que hay una discusión que yo no estoy siendo capaz de procesar porque es absurda. Y la herramienta para absorber las discusiones absurdas se había agotado, porque la herramienta que se usó mucho tiempo, no olvidemos que en Chile la farándula nace justo con los primeros problemas de la transición. Nace en el 99, la farándula en Chile, y se termina en 2019, dura 10 años exactos. Nace con la detención de Pinochet en Londres, con Pinochet estando detenido en Londres, nace la farándula, con un sistema que no sabía cómo lidiar con eso, porque la concertación tenía que decir que tenía que defender a Pinochet en Londres cuando se supone que quería atacarlo y quería condenarlo. Entonces y no podía decir la verdad, y había un acuerdo político para estabilizar la situación, la transición, entonces tenía que decir cosas medias absurdas, no se entendía, y entonces se impone la farándula termina el estallido social se acaba la farándula, se termina y punto. Entonces, son ciclos completos. Ahora, entonces, lo que hemos visto en simple es la base política de nuestro orden transicional post-dictadura era la concertación. Esa es la base política. La derecha nunca fue una base política. La derecha pudo tener presidencias de la República, ¿ya? Pero nunca fue una base política. La forma sofisticada, uno puede hacerle todas las críticas que quiera a la concertación, pero la forma sofisticada de hacer política en el marco de la política neoliberal, eso lo hizo la concertación. Y el que lo hizo más claramente y mejor, al mismo tiempo, eso simbolizó también su derrota política desde el punto de vista de justo ser él quien lo hace mejor al respecto, fue Ricardo Lagos, que trata de transformar el neoliberalismo en política, cosa que es muy difícil. Esa sofisticación, esa fórmula se empieza a extinguir con las movilizaciones sociales, fundamentalmente el 2011. Fundamentalmente el 2011. El 2006 es una movilización todavía desde el dolor, sin mucho contenido político. El 2011, en cambio, ya el contenido político es mucho más importante y se nota ya los bordes del cuestionamiento generalizado al modelo de sociedad, simbolizado principalmente en los temas educacionales, pero no solo en los educacionales. Por eso, justo después del movimiento estudiantil, viene toda una discusión nacional sobre el estatus, el rol y el tipo de contratos que deben tener las empleadas domésticas en los hogares. Viene toda una discusión respecto a las regiones. Viene una discusión sobre las zonas mineras y los derechos que debieran tener para hacer sociedades más sustentables en las zonas mineras. O sea, se abre una caja de Pandora, evidentemente, el 2011. Entonces, en ese instante nosotros sabemos que estamos en presencia de una cosa que tiene la posibilidad de proyectarse, cosa que desde las investigaciones que yo en ese momento estaba trabajando en la Universidad de Chile y justo estaba con un proyecto Milenio bastante grande que me había permitido a mí y a todo el equipo nuestro salir a terreno por todo Chile. Y entonces teníamos muchas entrevistas, 200 entrevistas cualitativas, 2 encuestas grandes, cada una de 1.500, 2.000 casos. Teníamos etnografías, teníamos de todo, entonces teníamos mucha información. Y era muy evidente, antes del 2011 y durante ni hablar, entonces, cómo estaba este cuestionamiento creciendo y cómo era, todavía se defendía bastante, ojo, se defendía bastante el sistema, el modelo. Mucha gente lo defendía, mucha gente pobre lo defendía. Pero esa gente pobre relataba que dentro de su casa había una gran disputa, que discutía con sus hijos, que sus hijos le decían, tú, todo el sacrificio que hiciste, y tú no vas a ver nada, y tampoco lo voy a ver yo, no es verdad. Y entonces venía el choque, y de repente, en algunos casos, la conversión de algunas de las personas. Estos relatos eran muy frecuentes, y el relato de que los papás se habían convertido también en refractarios al sistema, igual que uno de sus hijos, pero el otro hijo seguía siendo a favor del sistema. En fin, o sea, toda esa historia, esa microhistoria es súper interesante para entender esto, las grandes transformaciones sociales. Esto Max Weber lo analiza formidablemente a partir de un pasaje de la Biblia, donde en Mateo 10:34, si no me equivoco, Cristo le dice a sus seguidores, le dice que su reino no es de paz sino de espada, y que la guerra fundamental está dentro de la casa.
Porque si uno quiere, en el fondo, transformar la cultura, naturalmente lo primero que hay que hacer es discutir dentro de la casa los patrones culturales, porque los patrones culturales de la casa son los patrones establecidos. Entonces, si uno quiere cambiar las cosas, la casa se va a volver disruptiva en algún punto. Eso es normal. Bueno, entonces, ¿esto qué implica para nosotros desde el punto de vista de la administración pública? Bueno, tenemos a la concertación, que era un aparato político que se debilita. Tenemos a la derecha, que básicamente era la representación política de los poderes fácticos, que se debilita. Se debilita en términos de representación política y se debilita en términos de poderes fácticos. Esos poderes fácticos no tienen la capacidad de vertebración que tenían hace 5, 10, 15 o 20 años. O sea, la iglesia no vale lo que valía, el mundo militar no vale lo que valía, el empresariado no vale lo que valía. El empresariado fue el último, logró durar más tiempo, logró estar firme, pero ya no lo está. Y están divididos y hay serias dudas al respecto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la administración pública está cuestionada moralmente si resulta que esta administración pública viene de todo un proceso largo en el cual supuestamente se estuvo adaptando a los tiempos? Y se llama eso, y ha sido el corazón de toda la formación de todas las escuelas de administración pública, se llama modernización del Estado. ¿Por qué está cuestionada? Bueno, porque la modernización del Estado tuvo un pecado. Fue modernizando factores funcionales, pero no tuvo la capacidad, muy compleja por lo demás, no digo que sea fácil en absoluto, de penetración cultural, de generación de un clima cultural respecto a lo que significaba ser, participar, vivir en torno a lo público. La discusión de lo público se volvió vacía de sentido. Consideraremos, decían los grandes expertos, consideraremos público esto, pero también lo otro, también allí donde hay un poco de plata pública lo consideraremos público. Y si no hay plata pública, no hay plata del Estado, pero resulta que cumple fines públicos, entonces es público. Y todo era público, pero nada era público. Entonces, al perder las definiciones, al perder su ámbito, o lo público se iba a convertir en una cosa muy importante o se iba a convertir en lo que se convirtió. En un lugar donde para la gente común y corriente lo único que significaba era hay que estar atento si voy a ir a un servicio público para saber si están en protesta o no, y si están con un paro o no están en un paro. Y por tanto los servicios públicos en esta lógica de prestaciones tenían momentos en que no prestaban sus prestaciones, en cambio los servicios privados los prestaban siempre. Entonces era una situación absurda. Bueno, el Estado, siempre, desde que el Estado empieza a configurarse modernamente, que es muy reciente, el Estado moderno, más allá de lo teórico, de términos operacionales, es del siglo XIX para adelante. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, los estados del mundo gastaban más del 90% de su presupuesto en aparato militar. O sea, no tenían sistema de protección, no tenían políticas públicas. Las políticas públicas son una cosa nueva. Han existido políticas públicas en la historia, pero no era el diseño por el cual el Estado funcionaba. Por eso Max Weber dice lo que distingue al Estado de cualquier otro tipo de organización es la violencia física legítima, porque es lo único que históricamente lo ha distinguido. Las otras cosas han existido o no han existido. Bueno, cuando uno opera en la lógica de un equilibrio entre factores funcionales y factores culturales, como es el Estado, culturalmente el Estado no satisface un deseo muy importante, y esto es bien claro, el deseo de protección, la seguridad. La palabra seguridad ha sido utilizada como una palabra centrada en los temas de delincuencia, seguridad física, propiedad privada. Pero el concepto de seguridad, en realidad, tiene muchas aristas. Y la inseguridad fundamental de cualquier persona en el mundo es habitar en un lugar en que no confiamos. Ustedes llegan a un lugar, por ejemplo, a un pueblo que no conocen, una ciudad que no conocen, y el lugar les parece hostil. Y llegaron en un bus, en un tren, y se bajan y dicen, yo no sé qué hacer, me da miedo hacer cualquier cosa. No tienes ningún dato, no te ha pasado nada malo.
De hecho, te han pasado cosas mucho más malas probablemente en ciudades mucho más agradables y gratas. Y sin embargo, en esas ciudades tú te mantienes en confianza. Pero en ese lugar tú te sientes en una situación de vulnerabilidad. O sea, por ejemplo, México, Ciudad de México es una ciudad muy insegura, pero uno anda por Ciudad de México y se te olvida porque Ciudad de México es fantástica, entretenida, la gente es súper amable, y entonces nunca sientes inseguridad. El fenómeno emotivo y cultural es diferente al hecho empírico y a la lógica funcional del sistema. Entonces, si habitamos en un mundo que no confiamos, si yo siento que nada de lo que tengo es mío, que la gente lo dice siempre en las entrevistas, lo que yo compré se lo debo al banco, no es mío. Lo que yo soy, lo que yo he sido, ¿ya?, es algo que no depende de mí. Estoy a merced del viento. En esas condiciones de desprotección, que es gran parte de lo que pasó también en la pandemia, y el retiro de los 10% de la AFP tiene mucho que ver con eso, muchos ámbitos relevantes quedan fuera de la regulación pública, estatal, normativa. La regulación normativa no necesariamente solo la legal, entendamos, no, la regulación normativa es también un conjunto de prácticas, es decir, hay cosas que no se hacen y no es necesario transformarlas en leyes, a menos que efectivamente haya gente que se pasa de lista y a sabiendas que no se hacen las hagan. Pero es lógico. No se puede regular todo porque evidentemente, por eso el derecho no solo tiene leyes, sino que tiene principios. La palabra nepotismo significa que es la relación con el tío, viene de nepot. Bueno, pero obviamente porque normalmente las cosas se hacían con los tíos en las corrupciones, ¿ya? No se hacía con los padres porque era demasiado evidente, se hacía con los tíos. Entonces viene de ahí la palabra, pero eso no significa que entendamos que el nepotismo es solo con los tíos. Entonces tenemos que entender que hay una serie de ámbitos que quedan fuera de regulación. Y en ese sentido, las políticas públicas chilenas tienen una serie de desafíos que afrontar ahora, o sea, inmediatamente. En este instante van a tener que entrar a tallar al respecto. Primero, una deuda pendiente lamentable, que es el tema de la desigualdad. O sea, las políticas públicas van a tener que tener lógicas de igualdad mucho más profundas en muchos ámbitos, por supuesto no solo económicos, sino que culturales, sociales, pero en muchos ámbitos, pero fundamentalmente entendiendo la lógica de cómo lograr que la ciudadanía sienta que el sistema público no es un sistema que opera a favor de las élites, sino que opera para el conjunto de la ciudadanía. Eso no significa solamente dar cosas, significa fundamentalmente entender cómo se construyen los procesos de igualdad. En segundo lugar, me parece que es importante, tengo varios factores que podrían ser susceptibles, pero quiero destacar los más importantes. Hay una frustración con el proceso político reciente, con eso que llamamos la transición. Hay una frustración. De alguna manera, con mucha humildad y con mucha modestia y con mucha calma, porque no se puede hacer rápido, esto no es un evento fantástico donde todo cambia, hay que ir construyendo una cierta sensación de poder de la ciudadanía, de las personas, a partir de la posibilidad de construir un sistema político, un conjunto de reglas, construir un Estado capaz de hacerse cargo entonces de los grandes desafíos. Y los grandes desafíos de nuestra transición eran la democratización y la igualdad. Esos eran los grandes desafíos. También hay que mirar el tema de la sociedad de consumo. La sociedad de consumo es una sociedad muy disruptiva, bastante disruptiva, y una sociedad que fundamentalmente requiere un desarrollo de la financiarización muy elevado. Y eso es delicado, es complejo de sobrellevar. Yo estoy aquí en España, Mario ha trabajado mucho ese tema, pero aquí, por ejemplo, hay muchas cooperativas, muchísimos desarrollos cooperativas. La cooperativa es un tipo de propiedad. Los fondos de pensiones en algunos países son de propiedad social, no son del Estado, no son de privados, son de los propietarios, que somos nosotros mismos, que votan para elegir un directorio que los representa frente a la propiedad social de esos fondos. Y ese directorio elige un equipo que gestiona esos fondos. Entonces, sale de la lógica de pásenme estos fondos y los estatizamos,
o pásenme estos fondos y los privatizamos, ¿no? No, son de propiedad social. Hay muchas herramientas de los tipos de propiedad, por ejemplo, que van a ser una discusión muy importante en la Constitución nueva probablemente, que son muy complejos, donde nosotros en Chile tenemos muy poco conocimiento porque el grueso y sobre todo los departamentos relacionados con la administración económica trabajan poco otros conceptos de propiedad. No hay toda una teoría sobre el desarrollo de empresas con una fortaleza en lo público, con una fortaleza en la propiedad social. Hay pocas experiencias y las que hay han tenido que sobrevivir muy, muy lamentablemente. Yo, el otro día entré aquí a una librería fantástica, en un lugar gigante. De hecho, casi dejo de ir porque era demasiado grande y demasiado como una cuestión, como un imperio gigantesco, y quedaba frente al Corte Inglés, pensé que era del Corte Inglés, de hecho, y de repente voy a pagar y me dicen, ¿usted se quiere suscribir en la...? ¿Por qué? No, porque esto es una cooperativa, entonces si usted se hace socio de una cooperativa tiene un descuento y qué sé yo, y una cooperativa, una cosa gigante. Entonces uno se imagina las formas de propiedad, la forma de propiedad de manera unívoca en Chile. Eso va a ser un gran desafío para las políticas públicas del futuro. El sistema centrado en la financiarización, lo que pasaba en Chile es que, ¿cómo sobrevivíamos? Sobrevivíamos gracias a la deuda. El aumento de la deuda es bien sorprendente, no voy a entrar en detalles, pero estamos hablando de en 3, 5 años se más que duplican el porcentaje del ingreso de los hogares que se va a pagar deuda. Y hay una encuesta que usamos poco en el diseño de políticas públicas y yo recomendaría siempre, así como una orden, usarla, que es la encuesta de presupuestos familiares. La encuesta de presupuestos familiares es una encuesta donde sencillamente ve lo que gastan los hogares en Chile. Y nos revela que el 20% de los hogares, solo el 20% de los hogares, pues un poquito menos, llega a fin de mes con su ingreso. Todo el resto está declaradamente, por los gastos que las personas declaran tener, está por encima de sus gastos a sus ingresos. Y ojo, los que tienen un excedente, los excedentes que estamos hablando son excedentes así como de cálculo de 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos. Son muy poquitos los que tienen excedentes más elevados. O sea, estamos hablando que la gente que logra netearse está en ese 20%. Bueno, ese fenómeno, que además está incompleto porque la encuesta de presupuestos familiares por una serie de razones técnicas que terminan siendo absurdas a mi juicio, debo decir, pero metodológicamente, pero son técnicas de los economistas, no meten adentro el gasto de lo que se paga en deuda. No lo meten adentro porque la deuda que uno está pagando no es la deuda de capital, sino que incluye los intereses y por tanto eso generaría alguna clase de distorsión en datos económicos macro, si es que uno usa ese tipo de datos. En fin, hay una serie de razones técnicas, pero la verdad es que para efectos del hogar, yo cuando voy y me llega mi sueldo y tengo que pagar mis deudas, si tengo que pagar el 30% de mi sueldo en deuda, se va el 30% y no es que aparezca de otra manera. No existe la magia ahí. La magia del sistema financiero no existe en los hogares. ¿Ya? Que la plata va y vuelve en forma de unos bonos y papeles, eso no existe. Entonces, sencillamente pagamos y quedamos sin esa plata. Y eso no está medido. Pero aún así la encuesta de presupuestos familiares es muy importante para entender la magnitud de cómo los hogares han estado, y ese va a ser un gran desafío de las políticas públicas, cómo hacer de los hogares un lugar sostenible. Porque mucha gente dice que hay muchos países que están quebrados porque sus hogares están sostenibles. Y yo me pregunto si la tarea de la política es tener el Estado impecable y los hogares quebrados, o la tarea de la política es estresar el Estado y tener los hogares bien. A mí me da la impresión de que en los hogares viven las personas, digamos. No, entonces, obviamente lo ideal sería ambas cosas, es natural, pero eso no siempre se da. Bueno, entonces tenemos que volver a pensar las políticas públicas. Se requiere una mirada que produzca sentido y no solo una operación exitosa. Podemos tener operaciones exitosas pero que no producen sentido en las personas, o podemos tener operaciones exitosas que en realidad en el futuro van a demostrar de que no lo son, no son tales. Es como lo que planteaba la nueva presidenta de la Asociación de AFP esta semana, así como, bueno, pero la gente tiene que saber que no se va a jubilar en la edad de la jubilación.
Punto, ya está. ¿Por qué no lo aceptan? Entonces, estamos frente a un escenario donde vamos a tener que aprender a lidiar con políticas públicas fuera de la lógica de la austeridad fiscal. Lo más probable es que el Estado chileno no siga siendo, no tenga los niveles de austeridad que ha tenido, y va a ser normal porque va a ser imposible sostener esos niveles de austeridad y al mismo tiempo producir legitimidad. Eso va a ser imposible. La centralidad de la calidad de vida, la gente va a empezar a exigir, como pasó con la demanda de 40 horas, una calidad de vida distinta, una posibilidad de salir del estrés, del atolladero laboral, en fin. Las políticas medioambientales, el fin de las zonas de sacrificio es algo que evidentemente va a ser una demanda que ha ido creciendo fuertemente y que cada vez la gente considera que es más normal, que no es algo tan loco. La desmercantilización, que es muy importante, porque la desmercantilización produce una serie de factores de riesgo, de disrupción social, pero que esto es muy doloroso porque los chilenos nos convertimos en seres muy habituales en términos de la relación con el mercado. Yo estoy acá en España y acá en España, por ejemplo, el nivel de capitalismo cultural es mucho más bajo. O sea, tú vas a comprar algo y el vendedor, cuando tú ya lo quieres comprar, te lo empieza a desvender. Te dice, pero ¿estás seguro que le sirve? Mire, la verdad es que aquí a la vuelta hay un tipo que tiene no sé qué cosa y te empieza a decir, no lo compre. Y además, a esta hora, por ejemplo, acá está todo cerrado. Todo. ¿Ya? Zara, todas las tiendas están cerradas porque entre 2 y 5 está cerrado. Las farmacias están cerradas hasta ahora. Todos van a su casa a comer, a dormir la siesta, a descansar y vuelven después a trabajar. Entonces, esos procesos de mercantilización que hay en Chile, a nosotros nos acomodan mucho porque nosotros sabemos que los sábados y domingos están los supermercados abiertos, está todo siempre disponible hasta las 10 de la noche. Entonces yo voy a cualquier hora, si me falta cualquier cosa voy y la compro, no pasa nada. Estamos acostumbrados a eso. Y no nos gusta que la gente nos quiera evitar que le compremos lo que ya le compramos, le quisimos comprar. Y nos dice, no, no sé, ¿cómo se lo va a vender si no es lo que usted está necesitando? Entonces, yo recuerdo que al lado de la universidad hay unas farmacias donde los remedios que ponen expuestos ahí en la estación central son puros remedios que no sirven, que son placebos, adelgace durmiendo, ¿ya? Si su hijo se porta mal, que tome estas vitaminas, las vitaminas nunca han hecho portarse bien a los niños, digamos, no tienen nada que ver. O sea, puros letreros que no tienen nada que ver. Eso es vender lo que no es. ¿Ya? Bueno, esos procesos de mercantilización intensa, donde la gente tiene que llegar al asado vendiendo Tupperware para poder sobrevivir, ¿ya? Esos procesos son completamente, son importantes en este proceso, pero son muy difíciles de hacer. Generar cobijo y protección, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Y cómo lo vamos a hacer de un modo ordenado? Porque si tenemos una colección de dolores a la cual le damos a cada dolor una solución, sencillamente vamos a tener un diseño de política pública inexistente. La tarea de las políticas públicas es que todo esto ocurra armónicamente, que es una tarea gigantesca, con una ciudadanía que no está muy en clave de esperar a que le digan que está bien y que está mal en términos de cada una de las cosas en sí misma. Y eso va a ser bastante complejo. Por lo tanto, es un desafío de marca mayor para quienes trabajan, estudian, investigan sobre las políticas públicas hoy día, cómo afrontar el escenario actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición. Vamos a dar ahora inicio a la ronda de preguntas. Hay algunas que ya han llegado por el chat. Así que vamos a empezar con esas, ¿te parece? Ok, me parece. ¿Tú las puedes alcanzar a leer Sí, también? las veo acá, sí. Sí. Bien. Una de Okay. Pamela Castro, entonces, Sí. que nos pregunta sobre la corrupción. Sí. A ver, el problema de la corrupción tiene la típica situación que decía que tiene que ver con la desconfianza social que se produce detrás de la corrupción. Chile es un país donde se ha visualizado una corrupción que o no nos imaginábamos que era tanta, o nos escandalizó de sobremanera. Lo que está muy bien que nos escandalice, ¿ya? Ahora, habrá que seguir diciendo, la corrupción de Chile tiene una escala, ¿ya? Que al mismo tiempo puede ser patética,
porque, entre comillas, la política es barata de ser corrompida, pero al mismo tiempo significa que por lo menos en Chile no hay casos de, no sé, carreteras donde estaban licitadas 20.000 millones de dólares y no se hicieron. No se construyó nada porque sencillamente se lo robaron. O sea, no pasan cosas de esa naturaleza, pero pasan muchas otras cosas que son muy graves. Y en ese sentido, las políticas públicas y la legislación de corrupción en Chile es muy débil. Y eso es bastante evidente. Delitos que se puedan cometer en el marco del uso de los recursos hay mucho menos en Chile que en muchos otros países. Y hay abogados expertos que podrán decirme la diferencia de 5 a 20, en fin, pero estamos hablando de diferencias significativísimas en ese sentido. Entonces, la administración pública tiene que abordar este proceso de una manera tal donde exija, demande a quienes participan de... Nosotros tenemos instituciones que son útiles al respecto. La forma que tiene en Chile la Contraloría es una forma bien sui generis, que no existe en muchas partes del mundo. No es solo un tribunal contencioso administrativo, es también otra cosa. Tú puedes hacer consultas, saber cómo funciona, te orientas, hacen un trabajo bien impresionante en ese sentido. Bueno, todo ese tipo de cosas, fortalecer esas herramientas que existen son muy importantes. La siguiente pregunta. Felipe Salgado, Okay. a partir del diagnóstico que entregan las recientes elecciones, donde los candidatos independientes emergen a pesar de las barreras políticas tradicionales, ¿cuáles son las nuevas características del poder político y cómo se podría afectar al sistema de partidos? Yo creo que hay que ser bien claro que aquí hay algo que se terminó de morir. Y en ese sentido, y hay algo que ya empezó a surgir, pero que todavía no es claro. Si nosotros miramos la Convención Constituyente, es una gran demostración de eso. O sea, allí aparecieron una serie de articulaciones nuevas. Y esas articulaciones todavía no están maduras. Cuando lleguen y se configuren en la convención, cuando empiecen, vamos a ver que eventualmente desde ahí 4 o 5 personas de la misma lista o de otras, entre listas distintas, van a configurar un espacio de desarrollo, de ideas, de discusión, mucho más enriquecido. O sea, yo veía, por ejemplo, la mesa que hizo el gobierno del COVID-19, y en la mesa del COVID-19 habían actores súper interesantes que si uno los hubiese utilizado bien, podrían haber surgido ideas de legislación, de políticas públicas muy potentes. Cuando uno ve a la presidenta del Colegio Médico, a los rectores de la Chile y la Católica, cuando uno ve una articulación de académicos, qué sé yo, si se hubiese ampliado esa mesa para poder desarrollarse efectivamente, los mismos cabildos que se hicieron a través de la mesa social, que surgieron desde el estallido, todos esos desarrollos de articulación son los importantes. Entonces, yo diría que todavía no tenemos claro cómo es el nuevo poder político. Lo tenemos claro es cuál es el poder político que se murió, cuál es la estructura que ya no existe, que ya no va más y en el fondo el escenario está abierto. Ahora, un escenario abierto suele ser muy angustiante porque la gente igual nos gusta sentir que más o menos las coordenadas existen, y hay un norte, hay un sur, hay un este y un oeste, pero la verdad es que vamos a tener que inventarnos el norte, inventarnos el sur, el este y el oeste. Ok. Gustavo Ortiz, tengo dos preguntas, dice. Una, algunos y algunas indican que lo del fin de la semana pasada sería el fin de la transición. ¿Adhiere a esta tesis? Yo creo que, no sé cuál es hay que buscar siempre un lugar para poner el fin de la transición, un lugar medio arbitrario. La toma de la Bastilla lo simbolizamos como la Revolución Francesa. La Bastilla era una cárcel que tenía 8 presos, no tenía ninguna importancia, pero la simbolizamos ahí, la Revolución Francesa. Pasaron cosas más importantes, evidentemente. La simbolizamos ahí. Yo no sé si fue el 19 de octubre, 18 de octubre, perdón, si fue en el plebiscito del apruebo o si fue ahora. Pero entre esas 3 fechas, evidentemente me parece que la transición como lógica política de operación se terminó. Segunda pregunta. A mi juicio, dice, no veo por acá el nombre ya, el momento destituyente aún sigue a pesar de la elección de la última de los constituyentes. ¿Cuándo Sí, podríamos estar hablando ya de constituyente y cuándo se sienten las bases institucionales del eventual nuevo modelo? yo creo que de alguna manera el proceso
el nuevo proceso comenzó. Yo, por ejemplo, pienso en qué va a ser el Congreso Nacional hoy día, cuando ya se configura la Convención Constitucional. El Congreso va a tener que empezar a decir, bueno, si yo quiero hacer algo en este ciclo, voy a tener que anticiparme a muchas de las políticas públicas que van a nacer, de muchas legislaciones que van a nacer desde la Convención Constituyente como ideas generales. Entonces van a tener que empezar a construir mundo. Todo el sistema va a girar hacia allá, eso es evidente. Y en ese giro van quedando, no ya, el momento del chivo expiatorio, donde uno agarraba a una persona, a un grupo, y decía, aquí se van todos los males, ¿ya? Ese momento se acabó, no existe. No, existió la posibilidad, no se usó. Ahora ya el momento efectivamente es un momento, lo que ya se llama en griego una hecatombe, o sea, son grandes cantidades de personas las que tienen que salir del sistema. Se les expulsa del sistema. Y esa hecatombe es lo que vamos a vivir ahora, en el fondo, en este momento. Y eso es lo que tú llamas momento destituyente. O sea, el momento destituyente tiene que ver con aquellos que están en el poder y que sencillamente no pueden estarlo. Pero los que quieren seguir estando en el poder saben que tienen que girar. Y los ministros de Sebastián Piñera saben que tienen que girar. Y la gente del Congreso sabe que tiene que girar. Y por tanto, muchos de ellos giran, algunos exitosamente, otros en el giro mueren, no son capaces, ¿ya? Pero algunos exitosamente, y nace entonces algo nuevo. Lo que van a hacer no lo tenemos muy claro, algunos dicen, algunos titulares de lo que viene, es posible que esos titulares se den, pero la verdad es que la sociedad es mucho más compleja y no está hecha de simplemente una lista de supermercado de cosas que van a pasar. Es la articulación de esa lista de supermercado lo que le da la impronta a cada época. Marcelo Palomino dice, ¿cómo se explica la baja participación ciudadana a pesar del malestar social por el sistema neoliberal donde un 80% expresó que lo quería cambiar? Muy buena pregunta. El malestar social es un bicho muy extraño. El malestar social está hecho de anomia, uno de sus elementos principales, y la anomia significa no participación. O sea, el primer impulso del malestar social es anular el proceso de participación. Entonces, sin embargo, cuando el malestar social se logra politizar, se transforma en disruptivo, crítico y choca la institucionalidad para destruirla. Entonces, lo que tenemos es una sociedad partida en dos. La mitad de la población, ¿ya?, está por politizar su proceso de malestar. Es como esas personas que dicen, yo tengo mis traumas, pero los quiero conversar, quiero ir al psicólogo, quiero enfrentarlos, quiero resolverlos. Y hay gente que lo tiene a veces muy exitosamente encapsulado esos problemas, ¿ya? Y los mantiene encapsulados y a muchas de esas personas les funciona y no hay ningún problema, pero los mantiene encapsulados, por lo tanto no los tematiza, no los politiza. Entonces existen las dos formas de operación en la sociedad y hay muchas personas que han perdido además la esperanza en ese sentido. La sensación de que siempre ganan otros y que no ganan ellos es muy fuerte. Y además es muy fuerte porque es muy difícil de ver. Cuando las personas ganan en sociedad, por ejemplo, desde el 2011 hasta ahora, la ciudadanía ha ganado mucho, pero mucho. Y la gente no se dio cuenta muy fácilmente. De hecho, creo que no se ha dado cuenta normalmente. Pero su incidencia en el sistema ha aumentado un montón, 3, 4, 5 veces. Pero, sin embargo, la sensación de hastío es aún más grande, lo que es explicable, pero al mismo tiempo demuestra que es muy complejo el fenómeno. El malestar es uno de los fenómenos más complejos. Yo ahí tengo en mi canal de YouTube, pueden revisar varias clases que he dado sobre malestar social en concreto para poder ver los detalles, pero efectivamente entonces el malestar social no está hecho de emociones, no es rabia. Se manifiesta en forma de rabia muchas veces. Y a veces se manifiesta en forma de algo que es silencioso. La gente primero evadía sin protestar la micro y después evade protestando el metro. Son dos versiones de lo mismo. Y era difícil de entender. Yo fui 2 veces, con datos que hicimos en la Universidad de Santiago, fui 2 veces al Ministerio de Transporte a hablar con ministros y mostrarle que las evasiones eran temas políticos. Estoy hablando con ministros de la nueva mayoría. Y no les importó. Resulta que toda la crisis nace a partir de una crisis que se deposita, no es el origen realmente, se deposita como símbolo en la evasión. Estás muteada, Leti. Perdón. Jorge Burgos, sobre los desequilibrios normativos, en especial en materia tributaria.
siendo esta una causa del estallido. Se debería generar un nuevo entendimiento del tributo, ya no como una sanción o gravamen, sino como la construcción de algo común. Y si es así, ¿cómo se podría lograr? Bueno, efectivamente, o sea, cuando uno, esto es una investigación que hicimos desde la Universidad de Santiago para la región de Antofagasta, era muy evidente que si la ciudadanía de una región empieza a ver que hay impuestos regionales, que hay impuestos que llegan al municipio directamente, que hay una posibilidad de observar, de entender que el tributo tiene alguna clase permite desarrollar cosas importantes para ti. Eso es muy valioso. Cuando tú te mueves y sabes que hay todo un sistema de protección a tu alrededor que se financia con tus impuestos, es muy distinto el pago de los impuestos. Pero cuando tú tienes un sistema... Nosotros en Chile tenemos una cosa que es muy rara. La AFP, ¿qué es? Es un tributo. Desde el punto de vista de la obligación, es un impuesto. ¿Ya? Sí, pero es que sigue siendo mi plata. Ok, pero la comisión no es mi plata. Y se me obliga a pagarla. Estoy obligado a pagarla a un privado. Entonces, obviamente esas cosas van generando un ruido exagerado y una distorsión de los mismos datos. Ah, es que no pagamos tanto impuesto en Chile, pero si estamos pagando el 10%, pero esto es por una cuenta de ahorro. Sí, pero es una cuenta de ahorro ¿para quién? O sea, una cuenta de ahorro donde las pequeñas empresas no pueden acceder a ocupar esos fondos dentro del funcionamiento de ella y las grandes empresas sí. Entonces, en fin, todos esos desequilibrios que tú planteas, efectivamente, necesitamos una nueva comprensión del tributo, pero para eso tiene que haber un diseño del tributo que subsidie esa comprensión, porque si no, no va a funcionar. Nicolás Torres, acerca de esta noción de ser digno para escribir la Constitución, en particular con, con lo de la tía Pikachu, para mí una falta de cultura democrática. No sé qué opina usted. O sea, yo creo que efectivamente la gracia de una constitución es que la redacción técnica vendrá después, pero lo importante es la discusión previa. Ahora, la discusión previa todos tienen que forzarse a buscar el entendimiento a cosas muy complejas. La constitución, una de las cosas que hace y que se nos tiende a olvidar es que establece la estructura de poder del Estado. Y eso es muy importante, o sea, eso no puede ser visto simplemente como es que a mí me gustaría que el poder fuera así. No, tiene que haber un diseño, un flujo de poder, porque si no, eso sí que es bastante serio. Hay constituciones en el mundo que dicen muchas cosas interesantes respecto a derechos, pero que no establecen claramente quién manda, y eso produce toda clase de confusiones. Si ustedes miran, ¿por qué hubo momentos en Venezuela donde era posible que se entendiera que habían dos presidentes? Que no era verdad, evidentemente, que habían dos presidentes. Había un presidente porque el que manejaba el presupuesto de la nación y era muy evidente, pero se podía sostener desde la legislación existente que habían dos presidentes porque bajo determinadas condiciones la Asamblea Legislativa hacía tal o cual cosa respecto al presidente, lo sacaba del mando y ponía un presidente, entonces podían haber dos presidentes. Bueno, eso tiene que ver con el diseño de la Constitución también, tiene que ver con el diseño del texto. Entonces, pero eso no obsta a una cosa muy importante, y lo de la tía Pikachu, yo puedo contar que lo conozco de cerca, porque un amigo ha estado muy cercano a ella, y la discusión, ella quería ser candidata a la Convención Constitucional, pero la conversación sobre ese tema, sin ella, sin que ella apareciera en el horizonte, se produjo un tiempo antes, que le fuimos a hacer una entrevista a Rodrigo Baño, y en la conversación, fuera de la entrevista, nos decía: oye, pero si aquí hay una cosa súper simple, debieran haber cuotas para gente pobre. O sea, ¿por qué hay cuotas en los programas de televisión, en todas las cosas? Hay cuotas por temas políticos, el partido político, por temas del género, y ¿por qué no hay cuotas de acuerdo a clases sociales? Recordemos que la Asamblea Constituyente Francesa, la famosa de la Revolución, es una asamblea que está basada en los tres estados, y los tres estados son las tres clases sociales. Entonces, es muy importante que dentro de la convención efectivamente haya pasado esto que pasó, que llegue una gran cantidad de personas cuya virtud es entender cómo es la vida cotidiana.
¿Se requieren otro tipo de personas adentro? Por supuesto, es fantástico que haya también muchos abogados, es fantástico que haya gente con distintas orientaciones, que haya artistas, que haya toda clase de... Obvio, si eso es parte de la representación, pero es muy importante que haya personas que digan, oiga, ¿sabe qué? ¿Va a legislar de verdad por un bono de 65 lucas para responder a la pandemia? O sea, ¿de verdad? ¿Está hablando en serio? O sea, eso tan simple, ¿ya? Que de repente se olvida porque tú decías, pero 65 por 3 millones, pero es que, entonces, no más que esto, no. Entonces es importante tener esa perspectiva, esa mirada, y yo creo que en ese sentido lo que está pasando con la lista del pueblo en particular es un fenómeno muy interesante. ¿A dónde termine eso? Bueno, lo vamos a tener en breve ya noticias de cómo va avanzando. Claudio Díaz, ¿qué te parece la hipótesis de que en Chile se ha instalado un nuevo clivaje generativo para el sistema de partidos, entendiéndolo como lo hace Arturo Valenzuela, Scully, Lipset y Roca? A ver, sí, o sea, lo que sí es evidente es que las anteriores clivajes existentes durante la transición se acabaron. Si acaso hay algo realmente nuevo hoy día, lo único que logró nacer de todo este proceso fue el proceso constituyente. De alguna manera el proceso constituyente entonces se plasmó en esta elección. Pero da la impresión de que de este proceso, y probablemente en un plazo breve, entre comillas, 3, 4 años, nos encontremos ya con la generación de un nuevo sistema de diferenciación del sistema de partidos con distintos valores centrales que son los que determinan el clivaje, que son anteriormente en el inicio de la transición los que habían estado con Pinochet, los que estaban en contra de Pinochet. Los que habían votado que sí, los que habían votado que no, ese era el clivaje central al principio, y después se va modificando levemente ese clivaje, se va relacionando más bien con el modelo de sociedad, hasta que al final terminamos en este momento en el cual esos clivajes se van desvaneciendo y empiezan a aparecer entonces nuevos. Alejandro Osorio, históricamente la política en Chile tuvo siempre un marco teórico que orientaba la acción política, el caso del cooperativismo de la ADC, el marxismo en el caso de la UP, el socialismo democrático o la renovación socialista en dictadura. No obstante, a partir de la transición en adelante, la élite política desarrolla un tipo de acción política cuyo estatuto teórico no está claro. Me gustaría saber cuál es tu interpretación sobre el marco teórico de la concertación, el que también comparte, por cierto, con los gobiernos de Chile Vamos. A ver, yo creo que efectivamente lo que definió la política transicional es una convicción muy simple, y es que la cancha estaba delimitada, la historia había terminado, para decirlo con Fukuyama, y la economía de libre mercado y el liberalismo político eran el inicio y el final de todo el sistema. Y eso obviamente podía tener todos los matices del mundo, pero en realidad no había que buscar ningún matiz porque Chile además quería ser el alumno ordenado del FMI, por tanto estaba permanentemente en esa visión mucho más de hacer caso, de seguir las riendas al respecto. Hoy día efectivamente tenemos una distancia que no es solo la distancia que tú señalas, la distancia que tú señalas entre los principios ideológicos, los fundamentos, los basamentos y las articulaciones políticas. Pero además las articulaciones políticas, las organizaciones políticas están desconectadas de formas sociales específicas. Antiguamente los partidos socialistas y comunistas muy vinculados al mundo obrero, los partidos de centro izquierda, radical, qué sé yo, orientado al funcionariado, fundamentalmente público, la democracia cristiana vinculándose por un lado con parte del funcionariado y por otro lado fundamentalmente con el campesinado, en fin, y por el lado de la derecha, bueno, obviamente las oligarquías terratenientes y parte de las incipientes formas burguesas, empresariales, en fin. Bueno, todo eso hoy día estalla. ¿Qué hace la derecha, por ejemplo, cuando no puede defender el corazón de lo que ha defendido todo este tiempo, cuando no puede defender la idea de la libre empresa? ¿Qué hace la derecha?
¿sí? Cambió toda su historia para ir por esto, porque eso era el fin de la historia. Entonces, hoy día no, estamos efectivamente, y yo insisto en esto, yo creo que tenemos que aprender a vivir un tiempo en una a veces discreta o a veces muy intensa oscuridad respecto a cuáles son, dónde están las bases, los fundamentos, sobre los marcos teóricos de la estructura política. La Concertación tuvo un marco teórico pragmático, no era un marco teórico conceptual. Ellos decían, el sistema político, la institucionalidad es capaz de dar cabida y de procesar gran parte de lo que pasaba en el mundo de la economía y darle un contenido político. Era un traductor, no era creador de nada, no era política creadora, era una política traductora, traducía el sistema económico a un conjunto de políticas públicas mejor o peor diseñadas que efectivamente podían hacerse cargo en el marco de ese modelo económico. Y eso lo hizo exitosamente durante un buen tiempo y luego eso se le reventó en las manos y el error fue no querer entender que eso se reventó en las manos y el error fue también del empresariado no entender que eso se reventó en las manos porque evidentemente se habían imaginado que podía ser toda la vida igual. Y ahí hay toda clase de temas, tasa de ganancia, un conjunto de factores. Pero yo creo que en este momento hay que asumir que estamos un poco vacíos de marco teórico, y no es un fenómeno chileno, es un fenómeno bastante universal. Cristóbal Benítez, el Estado para enfrentar los nuevos desafíos y emprender cambios va a necesitar fuentes de financiamiento. Bajo esa mirada, ¿cree usted que es necesario nueva política de financiamiento para el país, hacer uso de recursos naturales como el cobre, el litio, ya no solo a través de impuestos, sino tener un papel de protagonismo? Además, emprender una visión pionera en Sudamérica a largo plazo de desarrollo con mayor inversión en las ciencias y la tecnología. A ver, yo creo que estamos en un problema porque seguir tratando de sacarle cosas a, a la naturaleza va a ser un tema, va a ser un problema. Obviamente Chile es un país minero y ha sido muchos años minero y cuando antes de esta forma de hacer minería teníamos otra forma de hacer minería y éramos un país minero. Y eso es así. Pero eso requiere un marco regulatorio completamente nuevo y requiere además un conjunto de prácticas muy distintas. Yo creo que efectivamente el Estado va a tener que comprometerse mucho más, pero no tanto porque va a hacer minería, sino porque va a tener que entrar, yo creo, buscar mecanismos para entrar en los directorios de las principales compañías, tener incidencia en ellas, para ser parte de ellas, pero yo creo que también hay cosas más sencillas. O sea, lo que tú dices, Australia ocupó gran parte durante muchos años de sus excedentes en minería para desarrollar una fortísima industria de equipamiento minero. Y entonces hoy día Australia no necesita tanto de la minería misma como sí de vender equipamiento a los países mineros. Entonces hay una estrategia de desarrollo. Hay una estrategia de desarrollo que es la que se necesita. Chile va a necesitar discutir una estrategia de desarrollo muy contundente, donde los temas de innovación y otros son decisivos, que tienen que ver con plataformas, o sea, por ejemplo, y no pasarse películas, o si se las pasa, hacer lo que requiere la política pública, porque aquí en Chile Ricardo Lagos se imaginó que íbamos a hacer plataformas de negocio para todo el mundo, ¿ya? Y resulta que no podíamos hacer plataformas de negocio por una razón muy simple, porque la mayor parte de la población no habla nada de inglés. Entonces, no puede ser una plataforma de negocios para todo el mundo si no tiene una población bilingüe como la tiene la India, como la tienen muchos países que efectivamente pueden hacer ese tipo de prestaciones de servicios. Entonces, es muy importante diseñar políticas públicas integrales que estén asociadas a los procesos. Chile tiene una región, como la región de Antofagasta, donde el ingreso per cápita de la región es equivalente al ingreso per cápita de Italia. Es equivalente al ingreso per cápita del Reino Unido, ¿no? Y no es Italia, no es el Reino Unido. Y la verdad es muy distinta. Los niveles de pobreza, de empobrecimiento son enormes. Y tú eres pobre en Antofagasta ganando 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Y puedes estar viviendo en un basural teniendo ese ingreso. Porque la calidad de la política pública ha sido tan mala que sencillamente la ciudad ni siquiera se logra, las políticas no sirven. Las políticas habitacionales no se ocupan porque no sirven.
Entonces, ese tipo de situaciones son situaciones que hay que remediar, y eso requiere políticas integrales. Y la última de Javiera Jara, para ir cerrando ya este conversatorio. ¿Cómo se pasa del ímpetu disruptivo a un acuerdo con las nuevas normas? ¿Cómo se asegura que el malestar no se coma a sus propios hijos? ¿Hace falta otro rito o con lo que pasó ya es suficiente? Va a ser difícil, yo creo que va a ser difícil este periodo en ese sentido. Yo creo que efectivamente hay un momento en que se necesitan paños fríos, pero ¿cómo pones paños fríos a algo que estáis viendo? Si eso es evidente. Tú pones un paño frío, el paño se calienta y es parte del combustible. Entonces, es muy complicado el escenario. Yo creo que hay que asumirlo. Eh, Sería óptimo que surgieran posibilidades de articulación política. Yo creo mucho en eso, creo mucho en que no son ciertas personas, sino ciertas articulaciones las que van a permitir efectivamente ofrecer respuestas que tranquilicen un poco, por un lado, pero que no solamente sean un tranquilizante, porque no necesitamos tranquilizantes, necesitamos respuestas, pero necesitamos que para que la respuesta pueda desarrollarse, que haya un tranquilizante. Porque si nosotros vamos a estar exigiéndole a la respuesta que al día siguiente que mandamos la respuesta tenga resultado, bueno, vamos a terminar de nuevo destruyendo incluso aquellas respuestas que eran viables. Los fenómenos disruptivos son muy eficaces para destruir lo que estaba pudriéndose, pero son muy complicados para salir de allí. Y bastará decir que la Revolución Francesa, que es nuestro el gran ímpetu que todos llamamos y convocamos como el gran fenómeno, terminó configurando una república más o menos cercana a lo que se soñaba en el 1789, prácticamente exactamente 100 años después. Ni 20, ni 30, ni 40, ni 50, 100 años después. Entre medio hubo imperio, monarquías constitucionales, toda clase de cosas. ¿Ya? Estamos hablando de eso, o sea, esto puede terminar demorándose mucho justamente porque estamos en un momento ya muy disruptivo y se hace difícil administrarlo. Pero creo, al mismo tiempo, que esta disrupción a estas alturas ya no parecía haber mucha alternativa, mucha posibilidad de que no se despertara la historia de alguna manera de otro modo. Ya despierta la historia en medio de esto, ya con una inercia a favor. Creo que la gracia, lo que deberíamos ser capaces, es de ir construyendo recursos políticos. Yo siempre insisto mucho en esto, reconstruir recursos políticos propios de los quienes se organizan, de la ciudadanía, que permita diseñar muchas cosas. Yo estoy en una ciudad acá donde vivió también Mario, y en esta ciudad, por ejemplo, hay un parque fantástico, maravilloso, y ese parque iba a ser una autopista, iba a ser una autopista gigante. Resulta que se transformó en un parque formidable con un nivel de infraestructura espectacular que cambia completamente la ciudad porque la gente no lo permitió. ¿Ya? Y está lleno de casos como ese en muchas ciudades del mundo y al mismo Chile hay hay muchas situaciones donde se ha podido efectivamente lograr aquello. O sea, hoy día, por ejemplo, con la elección de gobernador de uno de los principales defensores del agua en Chile, probablemente el tema del agua y con la constitución nueva cambie radicalmente de estatus y tengamos una nueva situación respecto al tema del agua, lo que plantea oportunidades enormes. Y esos son recursos políticos, son recursos muy importantes, porque uno se iba a meter a lugares forestales donde los árboles estaban ocupando agua y la gente no tenía agua. Entonces, muchas investigaciones que me tocó hacer en terreno pasaba eso. Y uno decía, pero esto es absurdo. Esto es absurdo. En fin, yo creo que es bien importante entender que estamos en una situación en la cual la disrupción ha sido una compañía en este proceso, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de construir sobre ella nuevos pilares para el Chile que vendrá. Porque si no, no va a venir ese Chile, va a venir una cosa intermedia y de ahí para adelante probablemente se rompa eso y volvamos a estar en un loop, ¿ya?, crítico cada 10, 15 años. No es la idea. La idea finalmente, yo al menos pienso, es que haya alguna clase de configuración. Muy bien, muchas gracias Alberto por tu tiempo.
por todo lo que nos comentaste. Muchas gracias por las preguntas también. Ciertamente hay muchos otros temas y preguntas que van a ir surgiendo. Y para eso, obviamente, lo que tenemos que hacer es precisamente seguir conversando, seguir dialogando, seguir reflexionando, ¿cierto? Ver diferentes puntos de vista. Y esa es la invitación que tenemos nosotros como unidad académica de aquí en adelante. Vienen otros conversatorios la próxima semana, los vamos a estar informando, ¿cierto? Viene el de medio ambiente la próxima semana. Entonces, bueno, esa es la idea. Te dejamos invitado, Alberto, para futuros conversatorios Por también supuesto. sobre este y otros temas que nos importan, ¿cierto?, en nuestro país. Así Muchas que gracias. te agradezco, muchas gracias. Sé que tienes que irte a otra reunión, así que estamos Sí. justo en los tiempos también. Muchas Súper gracias. bien. Y los dejo entonces invitados a todas y todos para una nueva conversación la próxima semana, miércoles 15 horas sobre medio ambiente. Nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. Muchas gracias. Hasta luego.